Un'economia senza tratta è un'economia coraggiosa, ci vuole coraggio, non nel senso della spregiudicatezza delle operazioni azzardate alla ricerca di facili guadagni. No, in quel senso no. Naturalmente non è il coraggio che si vuole questo. Al contrario, è l'audacia della costruzione paziente, della programmazione che non guarda sempre e solo al vantaggio a brevissimo termine, ma ai frutti a medio e lungo termine e soprattutto alle persone. Coraggio di coniugare il legittimo profitto con la promozione dell'occupazione e delle condizioni dignitose del lavoro. Voy a presentar a Néstor Escudero, que está con nosotros y nos va a acompañar. Él es argentino, ha hecho estudios de ingeniería industrial, tiene mucha experiencia laboral en ámbitos cooperativos, por ejemplo, del 2003 al 2009 en la Cooperativa de Trabajo 20 de diciembre, y desde el 2009 hasta la fecha en el Centro Demostrativo de Indumentaria INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Barracas. Actualmente es vicepresidente de la Fundación Alameda, que es una fundación cuyo objetivo fundamental es la lucha contra el trabajo esclavo. Bien, Néstor, te damos la palabra, te agradecemos que estés con nosotros y escuchamos tu compartida. Buenas tardes. Les agradezco a ustedes por la invitación y muy interesante lo escuchado hasta ahora. La parte que me toca a mí es explicar el Polo Textil, Centro Demostrativo de Indumentaria, es el nombre formal, pero esta experiencia surgió a partir de un hecho trágico que se podía haber evitado, que fue un incendio en el año 2006 en el barrio de Caballito, plena capital federal, de un taller clandestino donde trabajaban más de 70 personas hacinadas y vivían la mayoría de ellos con sus familias. En ese incendio, una noche del 30 de marzo del 2006, mueren 6 personas, entre ellas 4 menores, que estaban, digamos, viviendo en cuchetas en el primer piso y que quedaron presos del trágico incendio. En ese momento estaba el tema de la trata de personas con fin de explotación laboral, el trabajo esclavo, los talleres clandestinos, empezando a instalarse en la agenda pública porque la Fundación Alameda en el año 2005 ya había denunciado varias marcas de indumentaria que producían en talleres del sudoeste de la capital, en lugares donde había muchos migrantes traídos bajo mecanismo de trata para ser reducidos a servidumbre en lugares hacinados, en pequeñas piezas, con su familia, con su grupo familiar mayormente, reteniendo documentos, pagándole muy por debajo de lo que corresponde y hasta incluso cobrándoles todo lo que es el pasaje y el alimento y el alquiler de las piezas. Esta situación que se venía dando desde hacía muchos años no había sido, digamos, no tenía una intervención por parte del Estado, y cuando digo el Estado digo los distintos poderes del Estado, hasta que luego de un par de casos resonantes donde había grandes marcas involucradas como Lácar, Montaigne, Cosiuco, etcétera, y otras cientos de marcas, empezaron a través de las denuncias y de las movilizaciones, se empezó a mover en algunos ámbitos de la justicia federal la cuestión de no solamente ir por los talleristas que violaban la ley de migraciones, que violaban la ley de trabajo a domicilio, sino que también, la ley de trabajo a domicilio fue la que se aplicaba para los fabricantes, para los dadores de trabajo.
Con ese esquema que existía y todavía existe desgraciadamente en gran parte de la industria textil, se terminaba, siempre el eslabón más débil era el trabajador migrante. En ese caso, bueno, fundamentalmente la gente de la comunidad boliviana, también la comunidad paraguaya y peruana en menor medida, pero esto funcionaba de manera muy aceitada, con los controles fronterizos, con empresas de ómnibus, con complicidad policial, etc. Cuando se produce el incendio del taller de Luis Viale, de estas 70 personas, familias que padecieron ese trágico desenlace, la mayoría terminó reclutada en otros talleres o se volvió a su país, sin que hubiera ningún tipo de justicia ni de resarcimiento. Por eso es que se instó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno nacional en ese momento a generar una alternativa. Entonces la Fundación Alameda, que venía trabajando ya con el INTI en estos temas, convocando al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional, se decidió la adquisición de un inmueble en el barrio Barracas, donde se acondicionara para que funcione un espacio de alternativa laboral en condiciones dignas, con un control del Estado, con ayuda a los trabajadores no solamente para poder resolver sus temas migratorios, para poder capacitarse, para poder trabajar un horario como marca la ley y percibir un salario acorde al convenio colectivo de trabajo, sino también atender otras cuestiones que tenían que ver con cuestiones familiares, cuestiones de alimentación, de salud, en muchos casos de tuberculosis se encontraban en esos talleres clandestinos, la cuestión de los niños que vivían en el mismo taller donde trabajaban muchísimas horas. Y esta iniciativa recién empezó a funcionar el año 2009. Fueron 2 años y pico de tareas para acondicionar el lugar. Y bueno, como las denuncias continuaron y se fueron descubriendo otros lugares donde se realizaba esta práctica ilegal, donde las víctimas no tenían ningún tipo de resarcimiento, en el año 2007 el juez federal, el juez Sergio Torres, decidió incautar un importante parque de maquinarias a una tejeduría en el barrio de Parque Patricio, y esa fue la primera experiencia que se llevó adelante en el polo textil, con, digamos, como hace un rato lo explicaba Cristina, a través de la confiscación de los bienes de estos fabricantes y la reutilización social a favor de las víctimas. Esa es la esencia principal, digamos, digamos, a la esencia del polo textil, y esa fue la principal actividad que funcionó en este lugar. Luego se fueron incorporando otros grupos de cooperativas, también con personas que eran rescatadas de talleres clandestinos. Llegaron hasta la fecha, este lugar ya tiene 12 años de funcionamiento, el 1 de julio se cumplieron los 12 años, pasaron más de 200 trabajadores y trabajadoras que habían padecido esa situación de explotación laboral y muchas víctimas de trata, y hoy funcionan 5 cooperativas de más de una docena que han pasado en estos tiempos. Algunas ya han egresado, otras han buscado otro tipo de salida, porque la industria textil es una industria peores pagas, digamos, dentro de las distintas ramas industriales, y cuando hay situaciones de crisis económica es una de las primeras que se cae, y cuando hay
una reactivación, también es una de las primeras que se reactiva. Pero más allá de estas cuestiones que tienen que ver con la situación económica general, lo que nosotros pudimos demostrar en este tiempo es que se puede producir de manera digna con los trabajadores y trabajadoras trabajando en un horario normal, de 8 horas, 9 horas, teniendo acceso a su cuenta bancaria, a poder tener obra social, a tener un seguro de accidentes personales, aportes jubilatorios, a poder discutir los precios científicamente con los fabricantes, es decir, desde que estamos en el polo textil o CDI, no vienen los fabricantes como en los talleres clandestinos a poner el precio de las prendas, que normalmente son precios de miseria, sino que el precio es elaborado a partir de todos los compromisos impositivos, del salario digno y de la ganancia que tienen que tener las cooperativas, que funcionan como una empresa y tienen los mismos requisitos de cualquier empresa, impositivos, bancarios, etc. Es también un aprendizaje para lo que tiene que ver con tomar resoluciones colectivas, para discutir cómo se organiza el trabajo. Y creo que el punto fundamental es la presencia del Estado de manera permanente a través del equipo técnico, del cual yo soy parte, del INTI. ¿Por qué? Porque ha habido otras experiencias donde se otorga el espacio físico, las maquinarias y nadie controla. Entonces puede pasar que se reproduzca lo mismo que han padecido cuando eran víctimas, digamos, porque no tienen una orientación para que la actividad funcione como tiene que funcionar, porque también lo mencionó por ahí de manera general Cristina también, pero los niveles de ganancia que adquieren las organizaciones criminales que utilizan los mecanismos de trata y de trabajo esclavo, reducción a la servidumbre, son inmensos. Entonces, ahí es donde la cuestión de la economía interna de cada cooperativa requiere de estar bastante preparado, o sea, que los trabajadores y trabajadoras comprendan de que esta nueva forma de funcionar requiere de compromisos con impositivos y compromisos con sus pares, con sus propios compañeros, que no puede haber alguien que se lleve más de lo que le corresponde, digamos, cometiendo fraude laboral. Eso también es una de las cosas que se pueden encontrar en muchas cooperativas que pueden ser utilizadas como pantalla para cometer el fraude laboral. Por eso, construir un polo textil de estas características sin la presencia del Estado como árbitro puede llevarnos al fracaso. Digo esto porque ha ocurrido y hay ejemplos de eso en algunos lugares. Por el lado de la confiscación de las máquinas para reutilización social, no solamente en el polo textil, sino también ha habido máquinas que fueron otorgadas a comunidades originarias, como en el caso de Formosa, en Chaco, a los cuales también a pesar de que no estén, digamos, en el ámbito del polo textil, le hemos ayudado a que se conformen digamos, de manera semejante al polo. También ahora hace muy poco, desde el Comité de Lucha contra la Trata, se han confiscado maquinarias y hace unos días se fueron enviadas a Formosa también para reparación de víctimas de trata. Y la actividad de textil sabemos que es una de las peores pagas de los distintos rubros industriales, pero que a partir de esto que decía, ¿no? De una
discusión científica de los precios de las prendas, se puede obtener un buen margen de ingresos para las personas que están trabajando de manera autogestionada. No es fácil pasar de la situación de explotación laboral y reducción de la servidumbre a un emprendimiento autogestionado. Por eso también, cuando les mencionaba qué tipo de acompañamiento hacemos, no es solamente técnico, productivo, sino también es humano. Es importante poder acompañar a las familias en las situaciones de vulnerabilidad de las que provienen, temas familiares, temas de enfermedades, temas de documentación, el conocimiento de la burocracia del Estado, de trámites en los cuales muchas veces los quieren hacer por su cuenta y si no conocen cómo funciona la lógica terminan rebotando y optando por volver a la informalidad, muchos de ellos, porque hay muchas trabas. Ustedes, la mayoría de los que estamos acá sabemos que también es difícil manejarse con eso, la cuestión de presentar los balances todos los años en el banco, de hacer de los monotributos al día, de todo lo que... Se cortó la transmisión. Sí, alguien me silenció. Bueno, yo aprovecho, pongo un bocadillo. Te quedan 2 minutos, Néstor. Sí. No sé qué pasó, pero veo muchos, bueno, pero lo importante es que vos estés habilitado. Dale. Sí, reciente. Sí. Bueno, y esto, lo que nos parece importante, y aprovechando este espacio, es que merece ser replicado. Hemos, durante estos 12 años, insistido con las distintas gestiones de gobierno, tanto en la ciudad, incluso se ha propuesto una ley cuando Gustavo Bovera era legislador de la ciudad. También hay otros elementos que acompañan este proceso que no están siendo utilizados, como el programa de responsabilidad social compartida del INTI, que permite auditar toda la cadena, o sea, permitiría auditar toda la cadena de producción de las marcas, sobre todo también de las empresas que licitan con el Estado, o sea, que el Estado esté muy presente en todo lo que tiene, en toda la cadena, digamos, no solamente en la cuestión judicial. Así que bueno, esta experiencia desde el Comité de Lucha contra la Trata también la están tratando de tomar algunas intendencias del conurbano bonaerense, algunos organismos también en el interior del país, porque realmente es un cambio cualitativo para poder luchar contra estos delitos, ¿no? Porque al no haber una alternativa, normalmente lo que ocurre es volver que se vuelva a repetir la situación anterior, y la verdad que en este trabajo que venimos realizando también estamos tratando de estar para que se replique y que se tome como política de Estado. Muchas gracias por escuchar, y cualquier pregunta estoy a disposición. Muchas gracias. Una pregunta para Néstor. Con el tema de la confiscación de bienes, ¿depende de la voluntad de los jueces o hay una legislación firme que lo determine? Bueno, la herramienta de confiscación, como ya lo dijo Cristina al principio, la tienen los jueces, la pueden aplicar. Un poco depende de la voluntad, ¿no? Y también de la fuerza con la que se pueda requerir ese recurso. Por eso es que es importante, ¿no?, que haya una red que impulse ese tipo de medidas. Hace un rato daba
el ejemplo de Libera, Cristina, cuando empezó, y bueno, la red Libera ahí en Italia ha confiscado campos, vehículos, cuentas bancarias, de todo, digamos. Pero bueno, en esa red participan jueces que hacen lo que tienen que hacer, participan otros sectores de la comunidad que tienen la misma visión. Esto también es una cuestión cultural que tenemos que instalar, ¿no? Respecto al tema del trabajo digno, y las palabras del Papa Francisco van dirigidas a todos nosotros, no solamente al poder, que el poder, mientras siga yéndose por el dio dinero, va a hacer las cosas que le generen ganancia, y nosotros como organizaciones civiles, como comunidad organizada, tenemos también hacer que todo lo que sea para reparar el daño que produce este sistema de explotación sea aplicado.